y terminar con una desfiguración antes de morir de asfixia. En 1934 el Dr. Giovanni Borromeo empezó a trabajar en el Hospital Fede Fratelli con la ayuda del padre Maurizio Bialek. Llegado a 1938, Italia introdujo leyes antisemitas debido a las presiones ejercidas por Hitler a Mussolini. Sin embargo, el hospital introdujo a su personal al judío Vittorio Emanuele Sacerdoti para que trabajara con papeles falsos. Llegado julio de 1943, los aliados pisaron territorio italiano y empezaron a avanzar con gran rapidez. Gracias a esto, el rey de Italia, Víctor Manuel III, ordenó la detención de Mussolini, nombró un nuevo presidente y se puso en contacto con los aliados para firmar un tratado de paz con ellos. Todo esto se mantuvo en secreto. 2 meses después se firmó el armisticio entre Italia y las fuerzas armadas aliadas, lo cual le cayó como un baldado de agua fría a Hitler, quien ordenó a sus tropas invadir Italia por su traición. Síndrome K, la enfermedad judía de la vida. Los nazis consiguieron ocupar gran parte de Italia, por lo que se inició una búsqueda para encontrar a judíos en el territorio. Fue así como llegaron al barrio judío de Roma, un 16 de octubre de 1943. Acto seguido llegaron al Hospital Fate Benefratelli en busca de judíos que pudieran estar escondidos en él, pero lo que encontraron fue una gran sorpresa. Cuando los nazis ingresaron al hospital, empezaron a buscar judíos, pero se encontraron con una situación que podía convertirse en una catástrofe para ellos, y sin duda, ponía en riesgo los planes del Tercer Reich. Los doctores les informaron que algunos de los pacientes del hospital sufrían una grave y contagiosa enfermedad con horribles síntomas. Se trataba de una enfermedad neurológica capaz de producir demencia, parálisis, convulsiones, una tos tan fuerte que el infectado podía llegar a toser sangre, sufrir de un dolor incesante y terminar con una desfiguración antes de morir de asfixia. Era más que claro que quien tuviera la mala suerte de infectarse, le esperaba un terrible sufrimiento. El nombre que recibía esta enfermedad era Síndrome K, para desgracia de los nazis. Además de horrible, la enfermedad era sumamente contagiosa, y quien se quedara expuesto a ella corría gran riesgo de morir en pocos días. Si algo no podían hacer los nazis, era llevar consigo a personas enfermas, y mucho menos con una enfermedad tan grave. Un solo judío infectado con el síndrome K podía ser capaz de infectar a todas las demás personas con las que se le ubicara, incluyendo los soldados nazis encargados de vigilarlos. Si estos llegaran a infectarse, el síndrome podría esparcirse por medio de los demás soldados, y los planes de Hitler terminarían siendo opacados por una peligrosa y horrible pandemia. Por esta razón los nazis nunca se acercaron a la habitación donde reposaban estos pacientes, temiendo que se tratara de algún tipo de cáncer contagioso o alguna especie de tuberculosis. Durante el tiempo que estuvieron en Italia, los nazis ni siquiera se atrevieron a ver a un solo paciente infectado con el síndrome K, cuya puerta era adornada con carteles que advertían de su enfermedad. La realidad es que el dichoso síndrome K no existía. Así es, no era una enfermedad real. Todo había sido un plan ideado por el doctor Vittorio Sacerdoti y el cirujano Giovanni Borromeo, con ayuda de sus colegas de oficio. Todo con la única finalidad de salvar la vida de la mayor cantidad posible de judíos. Cuando los nazis llegaron a la zona, los médicos ocultaron a varios judíos en el hospital. Los llevaron a una habitación y les pidieron que tosieran de manera violenta. Esto para que pareciera que se trataba de una enfermedad grave.
Lo único que les faltaba para completar su plan era darle un nombre a las falsas dolencias de los judíos. Entonces el doctor Adriano Oshini le dio el nombre de síndrome K. Esto en referencia al comandante Albert Kesselring, el militar alemán que estaba a cargo de la ocupación de Italia por parte de los nazis, y a Kappler, coronel de la SS. Nombrar la enfermedad así era una forma de burlarse de los nazis. La enfermedad se marcó en los informes de los pacientes para indicar que el enfermo no estaba enfermo en absoluto, simplemente era judío. Creamos esos documentos para ellos como si fueran pacientes ordinarios, y en el momento en que tuvimos que decir qué enfermedad sufrieron, decíamos que tenían el síndrome K. Aquello significaba que estoy admitiendo a un judío como si estuviera enfermo, pero sabiendo que todos estaban sanos. La idea de llamarlo síndrome K fue mía. Fueron las palabras de Adriano Oshini. Maurizio Bialek y Giovanni Borromeo consiguieron instalar un transmisor de radio de manera ilegal en el sótano del hospital. Esto para mantenerse en contacto con el general de la Real Fuerza Aérea Italiana Roberto Lordi. Con ayuda de integrantes del personal médico consiguieron trasladar a los judíos a escondites más seguros fuera del hospital. Finalmente, en 1944 el sitio fue allanado, pero solo se lograron detener a 5 judíos polacos, salvándose la vida de otros 45, aunque se presume fueron muchos más. En junio de ese mismo año los nazis escaparon de la zona y la Segunda Guerra Mundial terminó un par de meses después. Después de un tiempo, Giovanni Borromeo fue felicitado por su trabajo y condecorado como Justo entre las Naciones. Este es un título honorífico que otorgó el Estado de Israel a todas las personas no judías que arriesgaron sus vidas durante el Holocausto para salvar la vida de judíos perseguidos por los nazis. Toda esta historia permaneció en secreto hasta que fue revelada por el Dr. Vittorio Sacerdoti a la BBC. Esto durante el aniversario 60 de la liberación de Roma. ¿Te imaginas cuántas vidas se hubieran podido salvar si esta falsa enfermedad se hubiera logrado esparcir y mantener fuera de la vista de los nazis?